Bienvenidos una vez más a Crónicas del Miedo, donde la realidad supera la ficción y los secretos oscuros de lugares prohibidos salen a la luz. Hoy les contaré la historia de Isabel Moreno y lo que vivió tras los muros del Centro Penitenciario Sierra Norte, una cárcel con un pasado oscuro, donde el dolor y el sufrimiento parecen quedarse para siempre atrapados. Prepárense, porque esta historia no es apta para corazones débiles. Isabel Moreno no era una criminal cualquiera. Ella siempre aseguró que su condena era injusta, pero lo cierto es que estaba ahí, pagando una sentencia que nadie sabía bien cómo había llegado a ser tan larga. El Centro Penitenciario Sierra Norte era conocido por sus condiciones duras y por historias extrañas que se susurraban entre rejas, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. Desde el primer día, Isabel notó que algo no estaba bien. La celda que compartía con Lucía Vega era fría y oscura, pero lo peor no eran las paredes ni el frío, sino la sensación de ser observada constantemente. Lucía, a diferencia de Isabel, era una mujer taciturna, que apenas hablaba y tenía el cuerpo marcado por viejas cicatrices. Las noches eran lo peor. Isabel trataba de dormir, aunque las noches parecían eternas. Fue durante una madrugada, en la segunda semana de su estancia, que las cosas comenzaron a cambiar. La risa apareció. Al principio fue un susurro, como si un niño pequeño estuviera jugando en el pasillo. Pero nadie podía estar allí a esas horas. Isabel pensó que quizás estaba imaginando cosas. El cansancio y el encierro podían hacerle jugar malas pasadas a la mente. Pero entonces, un olor intenso a humo comenzó a invadir la celda, un aroma que no tenía origen visible. Lucía, al notar la incomodidad de Isabel, rompió su silencio y contó lo que nadie sabía. Hace años, dijo, ella había perdido a sus 2 hijos en un terrible incendio mientras ella estaba drogándose en otra habitación. Desde entonces, sentía la presencia de sus pequeños rondando la prisión. Los susurros y risas no eran casuales. Según Lucía, esos espíritus inocentes quedaban atrapados entre esas paredes, buscando algún tipo de consuelo o quizás queriendo avisar algo. Las noches siguientes fueron aún más terroríficas. Isabel veía sombras moverse al filo de la celda, escuchaba pequeños golpes, como si alguien jugara con un balón invisible, y en más de una ocasión, los barrotes de la ventana vibraban con una fuerza inexplicable. Una madrugada, Isabel decidió enfrentarlo. Con voz firme, les pidió a esos presuntos espíritus que se manifestaran de una vez por todas, que ella no les tenía miedo. La respuesta fue un silencio absoluto, y luego un llanto desgarrador que heló su sangre. En ese instante, la prisión entera pareció respirar con ella. Las luces parpadearon y un frío intenso llenó la celda. Isabel sintió que una mano pequeña rozaba su brazo. Lucía, que no había dicho nada, comenzó a llorar en silencio. Fue la noche en que Isabel comprendió que había algo más, algo que trascendía la cárcel y la razón humana. Pero la historia no termina ahí. Las autoridades de la prisión reportaron extrañas fallas eléctricas y desapariciones temporales de objetos en esa celda. Algunos guardias evitaban pasar por ese pasillo, asegurando sentir una presencia que los observaba, especialmente durante la noche. Isabel finalmente fue liberada, pero nunca pudo olvidar las risas y el humo que impregnaron su alma durante esos meses. Dicen que aún hoy, en el Centro Penitenciario Sierra Norte, los lamentos y risas infantiles persisten, como un recordatorio de que el dolor no muere con los condenados. Historia 2. La sombra en el pasillo. Ernesto Salazar era un hombre de carácter fuerte, acostumbrado a sobrevivir en las calles duras de la ciudad. Cuando fue sentenciado a 12 años en la prisión estatal de Valle Oscuro, pensó que solo sería cuestión de tiempo para adaptarse y salir.
pero pronto descubriría que ese lugar tenía una oscuridad que no se ve, una que acecha en las sombras y se alimenta del miedo. Una noche, mientras Ernesto regresaba a su celda después del conteo, vio algo que le heló la sangre. Una figura oscura, alta y difusa, parada al fondo del pasillo, como si estuviera esperando. Al principio pensó que era otro preso o un guardia, pero no había nadie en ese lugar a esa hora. Intentó acelerar el paso, pero la figura parecía deslizarse lentamente hacia él, sin hacer ruido alguno. El corazón de Ernesto latía con fuerza, la adrenalina le corría por las venas y un frío intenso le subió por la espalda. Cuando estaba casi llegando a la celda, la sombra desapareció. Él trató de convencerse a sí mismo que era producto del cansancio y el estrés, pero esa no fue la última vez. Durante semanas, la figura volvió a aparecer, siempre en el mismo lugar, siempre cuando menos lo esperaba. Otros presos comenzaron a hablar de la sombra, una presencia que no les dejaba dormir y que parecía observarlos sin parpadear. Ernesto empezó a notar que en su celda ocurrían cosas extrañas. Sus pertenencias cambiaban de lugar, escuchaba susurros que no podía entender, y por las noches sentía que algo se sentaba a su lado, aunque nunca había nadie. Sus compañeros comenzaron a evitarlo, creyendo que la sombra lo había marcado. Una noche, decidió enfrentar esa presencia. Tomó una vela que logró conseguir y caminó hacia el pasillo con paso firme, iluminando la oscuridad. La sombra apareció como siempre, pero esta vez, en lugar de huir, Ernesto le habló con voz temblorosa pero decidida. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. La figura no respondió con palabras, pero la atmósfera cambió. De repente, el frío se volvió insoportable y un murmullo de voces lejanas invadió el pasillo, como si fueran lamentos de presos que nunca pudieron salir de ahí. Ernesto sintió una presión en el pecho, como si alguien invisible le apretara con fuerza. La vela se apagó y la sombra desapareció. Él cayó al suelo, sin fuerzas, temblando y sudando frío. Los guardias lo encontraron al día siguiente, incoherente y sin poder explicar lo que había pasado. Los médicos diagnosticaron estrés extremo, pero nadie supo que había vivido algo más allá de lo humano. Con el tiempo, Ernesto fue transferido a otra prisión, pero la sombra lo acompañó en su mente para siempre. Nadie volvió a ver la figura en Valle Oscuro, pero las leyendas quedaron. La sombra que protege el pasillo, o quizás la sombra de las almas perdidas que nunca encontraron paz. Historia 3. Lamentos en la enfermería en el reclusorio estatal, Los Cedros. El doctor Martín Álvarez llevaba apenas 3 meses trabajando como médico interno en el reclusorio. Aceptó el empleo por necesidad. El sueldo era bueno y, según le dijeron, las noches eran tranquilas, ya que la mayoría de los internos solo acudían a la enfermería en el día. Pero Los Cedros no era un lugar común. Las paredes de la enfermería estaban manchadas y las camillas, viejas y oxidadas, parecían haber visto demasiadas historias de dolor. La iluminación parpadeaba cada tanto y un olor extraño, mezcla de desinfectante y humedad, impregnaba el aire. Aquella noche de invierno, Martín estaba solo. La enfermería estaba vacía. Ningún preso enfermo, ningún custodio de guardia dentro. Afuera, el viento silbaba contra las ventanas y el silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Pasada la medianoche, mientras revisaba unos expedientes, un sonido lo hizo levantar la cabeza. Era un gemido, largo, doloroso, casi inhumano. Venía de la camilla del fondo, la más alejada de la puerta. El doctor pensó que quizá algún interno había entrado por error, así que se acercó. Pero la camilla estaba vacía, el colchón hundido, como si alguien hubiera estado recostado allí hace un momento. Sintió un escalofrío.
Dio unos pasos atrás y entonces escuchó un nuevo sonido, un tintineo metálico, como el de unas esposas golpeando la estructura de metal. El ruido se repetía, cada vez más fuerte. Martín trató de calmarse. Buscó una linterna y revisó bajo la camilla, pero no encontró nada. Sin embargo, al enderezarse, notó algo que lo dejó sin palabras. Sobre la superficie del colchón había marcas frescas de óxido, exactamente donde se apoyarían las muñecas de alguien esposado. Un parpadeo de luces lo envolvió en la penumbra total por unos segundos. En ese instante sintió una presencia detrás de él. No escuchó pasos ni respiración, pero estaba seguro de que algo o alguien lo observaba. El doctor giró lentamente. Allí, de pie junto a la pared, había una figura borrosa, alta, encorvada, con las manos colgando y el rostro inclinado hacia abajo. No se movía, pero su simple presencia era opresiva. El aire se volvió helado, tanto que Martín podía ver su propio aliento. Sin darse cuenta, retrocedió hasta chocar contra la puerta. La figura empezó a levantar la cabeza, y antes de que pudiera ver su rostro, la luz volvió. La figura ya no estaba. Martín salió corriendo al pasillo, pero este estaba desierto. Nadie había entrado ni salido. Los guardias, al escucharlo agitado, solo le dijeron una frase que nunca olvidó. Esa camilla. Ahí murió un preso esposado pidiendo ayuda toda la noche. Nadie lo escuchó. Esa madrugada, el doctor se dio cuenta de que en los cedros no solo se atendían cuerpos, también quedaban atrapadas las almas que la muerte no dejó ir. Así, queridos oyentes, llegamos al final de este recorrido por las sombras y los susurros que habitan tras los muros de las prisiones. El centro penitenciario Sierra Norte, la cárcel estatal de Valle Oscuro y el reclusorio Los Cedros. Lugares que encierran cuerpos, pero donde las almas parecen negarse a abandonar. Historias de risas infantiles en la oscuridad, figuras que se ocultan en pasillos interminables y lamentos que atraviesan paredes frías. ¿Son solo leyendas nacidas del encierro o advertencias de un mundo que no vemos, pero que nos observa? Recuerden, las rejas detienen a los vivos, pero no a lo que se esconde en la penumbra. Nos escuchamos en la próxima entrega de Crónicas del Miedo, donde la línea entre lo real y lo imposible se vuelve cada vez más delgada, porque el miedo siempre encuentra la forma de escapar.